Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Insisto. Sí. La charla de hoy, una vez más, tiene que hacer un largo recorrido desde ese periodo que hemos utilizado como inicio de las charlas, la Revolución, el final del siglo XVIII y el final de la República, 1939. Son 140 años, o 150 si se quiere, desde un poquito antes, en que el mundo cambió profundamente, y especialmente Europa. Entre esos cambios no podía quedar fuera el cambio, no diré de la religión, sino de la religiosidad. Hasta los tiempos de la Revolución, los países de religión católica, los de tendencia o bien la Iglesia anglicana o bien los luteranos o calvinistas, tenían cierta mayor estabilidad desde los tiempos de la Guerra de los 30 años, 180 años antes, o algo más. Pero en este periodo de la Revolución Francesa, a partir de ahí, lo que realmente provoca un colapso importante en la religiosidad, insisto, no tanto en la religión, es lo que ocurrió en los países de tradición católica romana. Los ingleses son católicos, no romanos, al fin y al cabo. Y ese hecho es el que es más interesante de analizar, porque está muy ligado a los grandes fenómenos de la época, el romanticismo, etc. Hasta aquella época he sabido que la ortodoxia cristiana era muy sencilla. Había unos funcionarios de la Iglesia que eran curas o frailes. Siempre hay que distinguir, ahora ya pesa menos, pero en todo ese periodo que estábamos trabajando, hay que distinguir claramente el clero secular del clero regular. El clero secular es el clero de los pueblos, de las parroquias, etc. El clero regular es el clero de los conventos, que es donde está fundamentalmente el dinero y el poder. De tal manera que las órdenes tienen un poder descomunal que solo es comparable al que tienen los obispados. Pero el clero secular son los curas del pueblo, que son uno del pueblo que acaba siendo cura. No es más que eso. Generalmente alguien con algunos medios que no es heredero, es el segundón y se le mete al seminario. O alguien que el obispo dice, este niño está muy despierto, venga, al seminario, se lo lleva al seminario. Esa era la vida en la época, eso era así, funcionaba así. Y ese era el mundo, digamos, de los funcionarios de la Iglesia. Y la grey, el pueblo, pues tenía unas obligaciones simples: ir a misa el domingo y en la misa pues estar allí y luego pues escuchar las imprecaciones que les hacía el cura, que era la autoridad más importante de cada pueblo, de cada aldea y de cada parroquia, de cada barrio. De tal manera que esa autoridad tenía un punto fundamental de autoridad moral, pero era una autoridad civil, era evidente. De tal manera que había luego el alto clero, obispados, cardenales, pero hasta esa época el cardenalato, que como es sabido, son los príncipes de la Iglesia católica. O sea, no son necesariamente clérigos. De hecho, ha habido una cierta cantidad de cardenales que no estaban ordenados como sacerdotes, sino que el Papa lo nombra como el grupo que va a elegir al siguiente Papa y el grupo que va a opinar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Bueno, modernamente hubo uno en Francia muy famoso, Cardenal Impectore, de Pío XII, si no recuerdo mal, que era clérigo, era un teólogo famoso, que por cierto murió en un prostíbulo de París, sí, con 80 y tantos años de un infarto, el pobre hombre. No, ese pobre hombre pues murió ahí, pero no era clérigo. En el siglo XVIII, ser cardenal era ser no ya un príncipe de la Iglesia, sino un príncipe del Estado. De tal manera que, por ejemplo, no era muy respetable la condición. El segundo hijo de Felipe III, no sé, segundo o tercero hijo de Felipe V, el infante Don Luis, es nombrado cardenal con 8 años. Sí, con 8 años, porque era el hijo de Felipe V, ahí no se discute, claro.
Y lo que pasa es que a los 40 años o a los 30 años dijo, bueno, esto es aburridísimo, hombre, me voy a casar. Y dejó de ser cardenal para casarse y tal, pero fue ordenado cardenal con 8 años. Esa era la valoración que daba la Iglesia al título de cardenal. Era un poder real de la corona y de la Iglesia, ambas cosas. Bueno, pues eso, cuando llega la Revolución, pues eso se tiende a acabarse. No sé si he dicho en alguna otra charla, si lo he dicho, que se me olvidan esas cosas, si he dicho ya algo o no, pues me disculpáis, por favor. Pero las revoluciones no estallan para cambiar las cosas, sino que estallan porque las cosas han cambiado. Y han cambiado de tal forma que es irreversible. Lo que pasa es que el poder no se ha enterado todavía. Pero la revolución no se hace para que cambien, sino porque han cambiado ya. Y es imposible mantener el viejo sistema. Ese fue el principio de la Revolución Francesa. Las cosas habían cambiado y habían cambiado ya. Por eso, primero está el terror, el termidor, etcétera, y luego Napoleón. Toda revolución, una vez que ha estallado, pues todo el mundo se apunta a lo que sea, porque hay un caos, es evidente. Y ocurre que las revoluciones, cuando triunfan, pues tienen que retroceder, porque son masivas, está todo el mundo, hay todo tipo de posiciones, y hay algún sector que se hace con el poder, y tiene que cargarse a los de enfrente y a los suyos. Es lo propio de cualquier revolución, para instaurar lo que sí se hace irreversible. Napoleón consigue que los derechos ciudadanos, las libertades públicas, el Código Civil, se vuelva irreversible en Europa. A cambio, la revolución retrocede muchísimo, pero muchísimo. El Papa corona a Napoleón emperador, claro, cogido con un dogal del cuello, pero le corona emperador el Papa, no el pueblo. Ojo. En esa situación, la revolución, cuando ya decae después de Napoleón, y en Europa se instalan unos poderes muy conservadores, muy reaccionarios, pero que ya han incorporado el pensamiento napoleónico. Sí, que cuando Metternich y el Congreso de Viena se establecen poderes reaccionarios en Europa, lo que no pueden es retroceder al mundo anterior. Eso ya es imposible. El mundo anterior a la revolución no volverá nunca. Pero ser reaccionario es otra cosa. Y son gobiernos reaccionarios. Pero no pueden volver al antiguo régimen. Y hay otra cosa. Recordemos a Beethoven tachando la dedicatoria a Napoleón de la Tercera Sinfonía, a Goethe recibiendo a Napoleón y diciendo luz, más luz. Son cosas que reflejan el que el mundo ya había cambiado y no volvería atrás. Sobre esa base se plantean los católicos que algo hay que aportar. Hay un personaje muy interesante, René de Chateaubriand, un vizconde, pero eso es lo de menos. No era un aristócrata al uso de los reaccionarios, era un hombre muy inteligente. Y él es el primero que pone en papel que el cristianismo tiene que tener otra visión. Escribe un famoso libro, igual me equivoco, yo creo que 1802, 1803, no me acuerdo ahora, el René y el Atala, una novelita o dos novelitas, escritas sobre un tema de santos varones, pero no son santos varones al viejo estilo, es ya una visión moderna, romántica. Ocurre en Canadá, en ese momento Canadá es francés, hay que recordar, y Chateaubriand había vivido en el Canadá francés, en el Quebec, y da otra visión. No es ya una religión dogmática en la cual hay unos funcionarios y una ortodoxia y ya está. Es una religión sentimental que surge de dentro del individuo y que toma partido en la sociedad desde dentro, no desde fuera, como era la religión, el cristianismo, hasta ese momento. Eso lo describe Chateaubriand, que estaba en el aire ya, y bueno, Chateaubriand decía algo gracioso, decía: la revolución la hemos hecho Napoleón y yo. Napoleón el trabajo sucio, las bayonetas, las batallas, y yo estas cosas intelectuales que son las importantes y las que quedarán. De hecho, el cristianismo de Chateaubriand quedará. Pocos años después, otro francés, Lamartine, hace del cristianismo ese sentimiento romántico, profundamente romántico, en el cual lo que importa es
la sentimentalidad. Chateaubriand se hace un viaje a Tierra Santa, se lleva a la familia, y el viaje es un recorrido por el pensamiento del cristianismo, en que él va reconstruyendo el cristianismo. Pero a su vez, lo que hace es intentar describir el mundo real del momento. Le ocurre una catástrofe. En el viaje, que es un viaje duro en aquella época, muere su hija, una niña. Y entonces eso es un trayazo para él. Pero a su vez es un elemento romántico esencial para un libro que pasó a la historia, Voyage à l'Orient, el viaje al Oriente de Lamartine, que marca esa idea de un cristianismo profundamente sentimental, íntimo, no ya social. No es social ese cristianismo, es personal, elemento clave del romanticismo. Años después, el otro día hablé de Donoso Cortés, el profesor Tino Galván señalaría a Donoso Cortés como un imitador de ese sentimentalismo cristiano que había inventado Lamartine. Sí. Bueno, y es verdad, Donoso Cortés es en plan pobre lo que Lamartine hizo en Francia. Pues con esos elementos ocurre que la sociedad se va laicizando, no descristianizando, sino laicizando. Quiere decir que los preceptos de la religión católica pues siguen en la gente, siguen en la sociedad y siguen vivos, pero no así el sentimiento social. La sociedad se vuelve laica, cada vez más. La sociedad considera que los elementos suyos constitutivos son los elementos que recogió la Constitución de Cádiz. Son las libertades públicas, los derechos ciudadanos, etc. Pero además no hay ningún problema. Se puede ser cristiano, católico, lo que se quiera. El problema consiste en que según pasan los años, en esa primera mitad del siglo XX, cada vez además de gente que es laica, pero es cristiana, pues hay protestantes, hay ateos, hay gente que piensa que deístas, que el universo es Dios y cosas así. Hay numerosas, lo que antes se llamaba herejías, y ahora son formas, visiones de la religiosidad más modernas. Ese es el siglo XIX y es el romanticismo. Y a su vez hay una cosa indiscutible, el poder económico y político de la Iglesia Católica, que en España es indiscutible. Así que vamos a analizar ese desarrollo de la Iglesia Católica a través de un elemento fácil de seguir, que es lo que se llamaban los cardenales primados. En España, desde el siglo XIX, del principio del siglo XIX, se considera que hay una sede, al principio no estaba claro, porque la sede de Tarragona y la de Toledo eran las dos primadas. Después de la Revolución del 68, la única sede primada es Toledo, pero se considera que el arzobispo de Toledo, cardenal siempre, es el cardenal primado de España. Entonces hay media docena o 7 o 8 primados de España en el siglo XIX y en el siglo XX que nos permiten analizar con bastante buen sentido lo que fue la evolución de la Iglesia Católica de España. Perdón. El primero, interesante, es Fray Cirilo Alameda. Fray Cirilo Alameda era un franciscano. Hay que decir que en ese momento los franciscanos, a principios del siglo XIX, es la orden más poderosa de España, más que los dominicos, más que los jesuitas. Es el poder realmente. Y este hombre franciscano, un hombre muy inteligente, muy listo, muy artero, pues lo primero que hace es durante el tiempo en que está gobernando Fernando VII, pues él procura estar cerca de él, pero sobre todo cerca de su hermano. Y de hecho participa en el intento de golpe de Estado que da el infante Don Carlos, antes de morir Fernando VII, en los años 20 y tantos, 28, 29, no me acuerdo ahora, para intentar quitarle en medio a Fernando VII y colocarse su hermano Carlos como rey de España. Bueno, este hombre participa de todo aquello. Cuando muere Fernando, él se incorpora a las huestes carlistas, acaba exiliado en Francia, porque llega a ser el presidente del Consejo de Don Carlos, o sea, lo que llamaríamos el primer ministro de Don Carlos.
Bueno, era obispo, era un tipo importante, pero cuando acaba la guerra carlista con el abrazo de Vergara, pues toma una decisión sencilla. Un poco antes del abrazo de Vergara, él es de la opinión de que frente a los intransigentes carlistas que querían mantener la guerra, él decide que, hombre, ya hemos perdido, vamos a pactar que algo sacaremos. Efectivamente sacó ser obispo de Burgos, es lo que sacó, que fue un buen resultado. Y a partir de ahí inicia su carrera, digamos, del alto clero, ya bajo la mano de la jovencísima reina Isabel, primero con María Cristina, su madre, luego con la reina Isabel, y llega a ser el primado de España, el arzobispo de Toledo, cardenal. Bueno, este hombre es un carlista radical que se da cuenta que han perdido la guerra y que entonces hay que pactar. Hay que recordar que después de la muerte de Fernando VII hay una revuelta popular tremenda contra la Iglesia, con dos fundamentos. Uno, en la Iglesia se hacía una losa insoportable porque eran efectivamente la vuelta al antiguo régimen de despotismo salvaje. Y eso la población no estaba dispuesta a soportarlo. Pero también sobre la base de que los gobiernos que a continuación liberales se montaron tras la muerte de Fernando VII, se les ocurrió una idea buena, que es que hacía falta quitarle un poco, bajarle los humos a la Iglesia y conseguir mucho dinero, porque la quiebra del Estado era absoluta, de la corona en este caso. Así que nacionalizaron o expropiaron todos los bienes de la Iglesia, salvo las iglesias de culto, y las pusieron en venta. Ya lo expliqué, creo, que las pusieron en venta no a cambio de dinero, sino en subasta pública a cambio de pagarés de la corona, de la deuda perpetua que la corona había creado durante 100 años y que hacía imposible de sobrevivir a la hacienda de la corona. De tal manera que gente conservadora, los ricos de pueblo, gente obviamente conservadora, gente poco partidaria de las revoluciones, pues fueron los que compraron, pagaron con sus documentos de que eran acreedores de la corona y compraron las tierras. De tal manera que, siendo de sentimientos muy reaccionarios, sin embargo, no les pareció mal expropiar a la Iglesia. Esa contradicción propia de una persona con dinero es razonable. Y prefirieron apuntarse al liberalismo y se apuntaron al liberalismo. Eso provocó que en el año 30, a la muerte de Fernando VII, 34, 35, 36, la revuelta social fuera furibunda, pero luego vinieron unos años de gobiernos muy moderados. Llamamos moderado porque se llamaban ellos moderados, digamos gobiernos claramente reaccionarios, que es lo que dominó durante bastantes años. Hubo dos pequeños periodos, volvió el Espartero a gobernar 2 años en el 54, pero en general fueron gobiernos muy reaccionarios. De tal manera que pactaron esta medida inteligente. Los carlistas se pueden incorporar a la vida política y social, no pasa nada, pero dejando las armas. Bueno, dejando las armas hay que decir que las dejaban escondidas en sus casas. Es decir, que no estaban dispuestos a entregar las armas, sino simplemente a que la fiesta la tengamos en paz. De tal manera que todo este alto clero se incorporó con posiciones muy reaccionarias y muy de ancien régime, de volver al viejo régimen, se incorporó al aparato de la administración. Eso le pasó al don Cirilo Alameda, que murió en el 72, o sea, después de la revolución, en medio de la revolución posterior, como primado de España, después de haber sido de todo. Le cita Galdós en los episodios nacionales, y de él se dijo siempre que entre las muchas cosas que había hecho para ganarse su posición en el mundo, él había sido, se dijo siempre, pero no se probó nunca, que había sido iniciado en la masonería también. Quería saber cómo era eso por dentro, por si le convenía pasarse más todavía. Había que bailar con todas las novias. Así que pensó que, bueno, pues también, eso no se ha probado nunca, se dijo siempre. Galdós lo cita no claramente, en los episodios nacionales, y es un tipo, bueno, que marcó una época. Después de él, las cosas empiezan a ser de otra forma, porque él hace una vida de obispo en la cual se mueve al lado del carlismo sin estar en el carlismo. Pero en esa posición
llega la Revolución del 68. Ese primer medio siglo es un medio siglo reaccionario. Pero no se soporta, la población española no soporta ese medio siglo reaccionario. Y cuando estalla la Revolución, una vez más diré que porque ya estaba en la calle, en todas partes, y no había más que tomar el poder, pues estalla, y primero se hace lo que ya expliqué el otro día, la primera Constitución moderna, la del 69, donde efectivamente se declaran constitucionales las libertades públicas y los derechos ciudadanos, uno a uno, 31 o 32 artículos describiendo exactamente cada uno de los derechos ciudadanos y las libertades públicas que por Constitución no se podrían alterar en ninguna norma jurídica. Esa es la primera Constitución moderna. La del 69, que es monárquica, se transforma en el 73, en la Primera República, en ese apartado es el mismo. Pasa en bloque a ser el título primero de la Constitución del 73. Bien así, ¿no? No he tocado esto, sí. De tal manera que ahí se acaba un periodo de la historia. Se acaba un periodo de la historia en el cual el viejo régimen ha muerto y el carlismo no ha muerto, pero la Iglesia entiende que algo no es igual. Que antes de eso, el domingo en el pueblo, pues se hace la misa. Va el cura y dice una misa. ¿Quién está dentro de la iglesia? Todas las mujeres. Mientras los hombres, fuera del atrio, están fumándose un cigarrillo y hablando de las cosechas, de las noticias que han llegado, no entran en la iglesia. Es una iglesia de mujeres y curas, se decía, de faldas. Sí, así, porque eran solo mujeres y curas. Los hombres no entraban en eso. La iglesia, los obispos, se dan cuenta a mitad de siglo de que eso ha cambiado y de que hay un sector imposible de asimilar, que es el carlismo puro y duro, la gente ultramontana, pero hay un sector muy conservador de la iglesia que hay que asimilar y hay que darle otra forma. La vieja forma de que se sigan fumando un cigarrillo en la puerta de la iglesia mientras las mujeres escuchan el sermón no vaya a ningún lado. Y entonces vienen los grandes autores de la gran reforma que se hace entonces. Hay un primer cardenal primado, Moreno, bueno, no es muy importante, no me quiero alargar demasiado. El principal es que luego llega Fray Ceferino González. Fray Ceferino González es el primero que llega al primado de España siendo un intelectual, cosa que no había ocurrido nunca. Es un intelectual, un fraile, es dominico, había estado enviado a Filipinas de joven. En Filipinas el poder era de los dominicos, no había más poder. El único poder que había en Filipinas eran los dominicos. El virrey, el gobernador de Filipinas, era pues, un empleado de los dominicos, al fin y al cabo. Era el poder real. Mantenían una universidad, en fin, tenían una preeminencia social importantísima. Él pasó allí unos años de juventud, había sido ordenado y, bueno, cuando vuelve a España va adquiriendo ese nivel de presencia pública. Cuando estalla la Revolución del 68 es un joven de 30 años y se enfrenta en el Ateneo de Madrid, que era la sede de la polémica pública más que el Parlamento, a Moret, al joven Moret, que también tiene 30 años en ese momento. Y es una polémica en la cual dos personas de gran categoría, Moret era un hombre con una gran formación, no solo política, sino intelectual y además con grandes conocimientos de literatura, de historia, etc. Pues Segismundo Moret da un gran discurso en medio de la Revolución en el Ateneo y se levanta del público un joven cura venido de Filipinas y le responde con éxito. Eso hay que decirlo. ¿Qué es lo que es Fray Ceferino? Pues es un tomista. Es un tipo que comprende que la Iglesia ha pasado por muchas crisis, pero que si se quiere mantener la Iglesia tiene que tener raíces sólidas en un pensamiento filosófico sólido. Claro, va a buscarlo en Tomás de Aquino, un hombre de pensamiento filosófico, pues más bien, yo diría, frágil, no es consistente, es simplemente un tema de silogismos, A, B, C, etc. Y no hay ahí un pensamiento más profundo.
Pero es cierto que Tomás de Aquino marca una línea de pensamiento ortodoxo en la Iglesia, en el cristianismo y en la Iglesia católica posteriormente, que será sólida. Y Fray Ceferino entiende que hay que volver a esas raíces. Es un gran estudioso del tomismo, un gran intelectual, publica numerosos libros, artículos, le nombra senador, le nombra obispo, acaba siendo primado de España, y el hombre, cuando llega a su cúspide, se ve que es un hombre honrado, y dice, bueno, pero yo soy una persona que quiere aportar ideas, así que dimite de arzobispo de primado de España, luego de arzobispo de Sevilla, y se retira y muere. Pero deja la huella del primer primado de España y obispo importante o arzobispo importante, que tiene una carga de pensamiento sólida. No es un bruto que dice, todos aquí a acomodar con lo que yo diga. Dice, no, yo discuto. Y discute con republicanos, con masones, como era Moret, discute de igual a igual. Y eso cambia la visión de la sociedad. La sociedad ya no ve, empieza a no ver a la Iglesia Católica como algo monolítico, sino como algo que tiene matices, porque él aporta matices. Y a partir de ahí hay un cambio fundamental, que es la elevación al papado de Pío IX. Pío IX es el papa, creo que es el papa que más tiempo ha estado en el Vaticano, de papa, 30 y tantos años, y es un político hábil. Un político es como un buen papa, es un buen político, pero le salió todo mal, porque le tocaron dos cosas. Al principio de su vida, pues los cambios que produjo el Napoleón en Italia, pero sobre todo cuando llega la época en que él es papa, pues hay unos tipos, Mazzini, Garibaldi, que deciden que Italia es una nación, como hablábamos otro día, y que hay que darle forma de Estado a esa nación. Así que se declara Italia un Estado soberano, una nación soberana, con una corona, un rey coronado, Víctor Manuel. Y entonces sobran todos los demás poderes. El papado tenía en un reino que era más o menos la quinta parte de Italia, eran tierras del papado, eran los estados pontificios. No es que tuviese un poder ahí administrativo, no, es que era su estado. Bueno, eso fue eliminado por la revolución y por los revolucionarios italianos, se le dejó el Vaticano, pero eso fue un escándalo, porque para los buenos cristianos de la época, o católicos, aquello era inadmisible. O sea, perder el poder temporal era perder todo. Era perder todo realmente. De tal manera que la rebelión de los viejos cristianos fue muy dura. Y Pío IX se distinguió por defender hasta el último día de su vida que a él no se le podía poner encima ningún rey. Bueno, se le puso encima a un rey, se le puso encima a un país entero, y él tuvo que retirarse al Vaticano. Pero dedicó su vida a jugar ese equilibrio que ya he mostrado en España, entre una apertura a la vida civil y una actitud retrógrada, ultra retrógrada. De hecho, en el año 80, no me acuerdo qué año, por ahí 80 y algo, o sea, 60 y algo, él hace una encíclica, no sé dónde lo tengo, así, por aquí, año, bueno, así, 64, publica una encíclica y le añade una cosa que se llamó el sílabus. El sílabus es el listado de cosas, el programa, digamos. Y es 80 y tantas propuestas que declaró no solo falsas, sino que el que las tomase en consideración era excluido de la Iglesia. Quedaba excomulgado. Bueno, ¿eso qué significa? Eran 84 propuestas, 80 y tantas, no me acuerdo ahora, que condenan las siguientes cosas. Condenan el racionalismo, o sea, que la razón pueda ser la norma para organizar la sociedad, el protestantismo, el panteísmo, el eclecticismo, cualquier posición que no fuese la católica. Condena el indiferentismo, el que no se defienda a la Iglesia como algo básico, lo único. Condena todo lo que no sea la Iglesia católica con su dogma.
Pero todo es todo. Es decir, que la lista, me he apuntado una lista porque ya es imposible. Condena, pues mira, voy a leerla. Condena el naturalismo, el panteísmo, el deísmo, el racionalismo, la primacía de la razón, el relativismo religioso, la primacía de la ciencia, el protestantismo, el socialismo, las sociedades bíblicas, la masonería, el liberalismo, la visión secular de la Iglesia, el poder terrenal, el poder civil del Estado, la preeminencia de los derechos civiles, la educación no clerical, el modernismo, el matrimonio civil y la tolerancia. Todo eso queda condenado. Sí. La tolerancia queda explícitamente, todo católico no puede ser tolerante. Sí, eso. Bueno, ¿con qué intención un hombre inteligente como él, y astuto y político como él, publicó esto? Pues, si uno se pregunta eso, tiene que responder que, sin duda, lo que se planteaba era trazar una línea. La sociedad se había vuelto laica. En los años 60 del siglo XIX, la sociedad era ya laica en todos los países católicos. Los no católicos era laica desde antes. Luego lo que hay que hacer es lo siguiente: trazamos una línea, ponemos una muralla, a este lado estamos los verdaderos y a otro lado están todos los demás. No es tontería, eso era una forma de forzar a los católicos a tomar partido político, que era lo que interesaba, que tuviesen que definirse: o estoy aquí o me quedo fuera. Claro, eso provocó muchos problemas. Posteriormente hizo dos cosas más tremendas todavía. Una es, declaró que Jesús de Nazaret era un hombre nacido de una mujer virgen que después de parirle siguió siendo virgen. Y dijo: y el católico que no tome eso como un dogma, está excomulgado. Bueno, provocaba un colapso, porque efectivamente hasta ese momento pues la Virgen era virgen, todo lo que se quisiera, pero eso de tener que decir sí, y después de París siguió siendo virgen, se acabó. Y el que no es católico, está fuera de la Iglesia. Y por fin convocó un concilio, el Concilio Vaticano I, en el cual se forzó un elemento que fue ya el final de esa división en la sociedad. Declaró que el Papa, cuando decide que una cuestión es un dogma de fe, es un dogma de fe y es infalible. El Papa no se puede haber equivocado si declara un dogma. Bueno, como declaró como dogma la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues el asunto era un poco complicado. El colapso que se provocó en todas las sociedades católicas, pero especialmente en España, fue tremendo. O sea, dejaron la Iglesia una gran cantidad de gente, de ideas moderadas, de ideas creyentes, pero hasta ahí podíamos llegar, que decían. Lo cual aprovechó muy bien el mundo laico, republicano, el mundo más abierto, que incorporó de lleno la tradición de todo ese sector laico que no estaba dispuesto a tragar. Mientras que el sector ortodoxo, que se quedó en la Iglesia Católica, lo que le ocurrió es que se encontró con un dilema. Ellos eran parte de la Iglesia y por tanto del poder civil y del poder político, pero no podían ser carlistas, porque los carlistas lo que querían era tirar la monarquía, tirar la república, tirar todo y montar un reinado de un rey absoluto. De tal manera que había dos elementos coincidiendo pero no coincidentes. Los cristianos católicos que obedecían a Roma y al obispo, y los que no obedecían a nada, que incluso se plantearon más de una vez crear una iglesia separada, ultramontanos carlistas. Entonces los primados, después de Ceferino Sánchez, de Fray Ceferino, vinieron varios. Voy a acelerar para no perder mucho tiempo. Y a final del siglo llegó uno que fue el que fue realmente importante, Monestillo. El obispo Monestillo fue un hombre excepcional, porque era otra vez un intelectual y un hombre de acción social. O sea, se había dado cuenta ya, sus dos antecesores, Sancha y Gaya, se dieron cuenta, pero se dio cuenta de que la Iglesia no podía cerrarse en temas dogmáticos y puramente clericales. Así que su labor fue empezar dos cosas. Una,
que es levantar los seminarios. Los seminarios eran un lugar donde se metía a chicos de 10 años a que se diesen curas y nada, estaban ahí, bueno, era una cosa caótica, aprendían a decir misa, 4 cosas y ya está. No, empezó a reformar los seminarios para que incluso pudieran tener el bachillerato, cosa que no consiguió. O sea, la mayoría de los curas no llegaban a ser bachilleres, pero sí forzó que los seminarios tuviesen una presencia de un nivel intelectual que no fuese el de brutos de pueblo, que fuese un poquito más fino. Luego organizó las juventudes obreras. No era organizar un sindicato precisamente, era organizar unas casas donde a la gente que tenía oficios, obreros se refería a él más a gente de oficios que a obreros de fábrica de Barcelona, de Bilbao, de Madrid o de Valencia, se les diesen ayuda para aprender su oficio y a su vez catequesis. Organizó las adoraciones nocturnas, una cosa que había nacido en Francia, que fue muy importante. Eran actos de hombres, solo hombres, que pasaban la noche entera en una iglesia cerrados, haciendo salmodias y rezando con un orden establecido, unas normas, y era solo de hombres, porque la iglesia tenía que ser viril, no podía ser afeminada con las mujeres en la iglesia, tenía que tener también a los hombres, y a los hombres había que llevarles a la iglesia, pero de otra forma, de noche, y a cantar tal, y a recitar salmodias y todo tipo de oraciones. Bueno, pero eso funcionaba, porque hasta ese momento en los pueblos había las mujeres en la iglesia y siempre 2 o 3 hombres piadosísimos, que además eran carlistas, que se apuntaban a todo el ritual de la iglesia. Pero a partir de ese momento no. Hay hombres que se apuntan por militancia en la iglesia, que no es lo mismo. O sea, que pasan a ser parte de una organización que además del ritual y el dogma, tiene acción pública, social y política, con esos hombres y esas mujeres, con esa acción obrera, etc. Antes de él, su antecesor, Sancha, es un hombre también intelectual, llega a ser presidente de la Asociación Española Antiesclavista, en la época de la Revolución. Es decir, que son tipos que se dan cuenta que hay que tomar partido, hay que apoyarse en los carlistas sin machacarlos, pero hay que dejarlos en un rincón y hay que incorporarse a la sociedad con elementos de pensamiento que sean cívicos. Esa es la labor que hacen ellos. Hay uno, Sancha creo que era el que le pasó, que él era obispo de Cuenca en la segunda guerra carlista, en la tercera, la última guerra carlista, y la ciudad la toman los carlistas y la saquean. La saquean como es un saqueo de tropas, un saqueo, asesinatos, violaciones, todo eso. Y él, que es el obispo, va a la mujer del jefe, que es una infanta de España, de la línea carlista, y dice: señora, esto es inadmisible, no pueden hacer eso sus tropas. Y ella dice: mire, señor obispo, las tropas están agotadas del esfuerzo que han hecho para tomar la ciudad, así que tienen que desfogarse un poco, no moleste. Eso le hizo no tener especial simpatía con el carlismo el resto de su vida, claro, porque le parecía que hay límites. Ese es el mundo, perdón, vuelvo a tocar esto. Ese es el mundo, quiero decir, que durante esa segunda mitad del siglo XIX se mueve la Iglesia. De hecho, Monestillo es un tipo, el obispo Monestillo es un tipo muy respetado en los medios liberales moderados, conservadores. Los medios no, ni los reaccionarios no le tienen simpatía, los liberales tampoco, pero hay un gran sector de población moderada, el tipo de Cánovas del Castillo, que no solo le tiene simpatía, sino que además sabe que es de los suyos. Todo ese tipo de actitudes van conformando una iglesia pues con ese tipo de elementos, pero es poco, hace falta más, hace falta mucho más. Hay un cardenal, el que llega hasta el final del siglo, 91, para allá, que fue arzobispo de Santiago. Y cuando estaban haciendo obras en la Catedral de Santiago, apareció una urna en medio de una pared con unos restos humanos. Y entonces él dijo: tate, gran ocasión. Fue a los estudiosos de la época, que buscó, y dijeron: investiguen de quién serían estos restos. Y dijeron: pues probablemente del apóstol Santiago,
que murió aquí, como todo el mundo sabe. Sí, claro, no es tontería. Es tontería, ¿no? No es tontería. Eran los restos apóstoles. Bueno, 20 años después, el Papa de Roma, León XIII, dijo que sí, que no había duda, que eran del apóstol Santiago. Y ahí siguen todavía. Ahí siguen todavía, que algunos dicen que era de un célebre dirigente religioso heterodoxo del siglo VI. Sí, pero vamos, el hecho es que los encontró y dijo tal. Se formó una gran tradición de Santiago y Cierra España, de Santiago patrón de España, de Santiago Matamoros. En fin, todo ese mundo se creó a partir de la ocurrencia del arzobispo Payá, que dijo, estos sin duda son los restos del apóstol Santiago, y el Papa dijo que sí, que seguro. Sí, en el año 50 y algo, 58, en un pueblo del sur de Francia, unos chiquillos de pueblo, pastores, pues decían que se les había aparecido una señora vestida de azul que les decía cosas. Y ocurrió un fenómeno que fue muy interesante, es que todos los testigos dicen que fue así, que interrogada a la chica una y otra vez, pasado el tiempo, repetía las mismas palabras siempre. De tal manera que dijeron, pues esto es un milagro, esta es la Virgen. Magnífico, se ha aparecido la Virgen. Bueno, eso fue importantísimo, tardó unos años en declararse que era así realmente, pero se convirtió en el foco de todo el catolicismo de Europa, porque la Virgen había anunciado que pasarían cosas tremendas, y eran los niños pastores, todos los elementos valían, y en la cueva había una fuente. Así que se llegó a la conclusión de que bañándose en el agua de esa fuente, se curaban enfermedades, en fin, 1000 cosas. Bueno, entonces, obviamente, los obispos, el cardenal primado y los obispos españoles dijeron, mira, la advocación, la Virgen de Lourdes, fue tremenda en España. Por otra parte, el arzobispo fue Payá, fue Sancha, el que fue, no, Payá, fueron los obispos de Toledo, y en Toledo había un famoso altar, el Sagrario, la Virgen del Sagrario, y bueno, un altar importante en Toledo, pero el cardenal primado decidió que eso era el altar principal de España. La Virgen del Sagrario de Toledo sería el altar principal. Y eso corrió por todos los obispados, por todas partes, se convirtió en la Pasión. La Pasión era el altar del Sagrario de Toledo. Hubo muchas cosas así, alguna más se puede referir. El hecho es que a partir de ese momento, bueno, hubo la proclamación de la Inmaculada de Virgen María, también fue un efecto tremendo en toda España. A partir de esos momentos, de esa segunda mitad del siglo XIX, infinidad de mujeres en España se llamarán Lourdes, Sagrario, Inmaculada, en fin, sí, son los nombres que nacieron en aquella época de aquella pasión que montó la Iglesia, que organizó el papado primero y los obispos españoles después. Es importante porque eso es la parte popular que hubo de toda esa transformación profunda. La transformación se hacía con una línea social quiere decir de incorporar sectores sociales que fuesen adaptables a la Iglesia con todos sus dogmas, pero también manteniendo la tradición más, digamos, rocambolesca de tener que jurar dogmas como la infalibilidad o la Inmaculada Concepción, pero además tenerlos arraigados profundamente en la sociedad. Ese es el catolicismo que se va conformando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en que el carlismo es un partido político más, que toma posiciones importantes en la vida pública, pero que ya hasta el año 36 no volverá a levantarse. Hay que recordar que la Iglesia Católica en España se levanta en armas a lo largo de 130 años 3 veces. En el 33, o 34 para ser exactos, en el 72 y en el 36 del siglo XX ya. La Iglesia se levanta en armas contra el Estado 3 veces a lo largo de la historia moderna de España o contemporánea.
tal manera que esa preparación se fue haciendo poco a poco, pero en la segunda mitad del siglo XIX el carlismo está ya a otro nivel. Y la sociedad no es que se haya laicizado, es que se ha vuelto revolucionaria. A partir de lo que contábamos de Cuba, del final del desastre, de la desmoralización general que hay en España tras la guerra de Cuba, pues lo que hay es unas fábricas en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Sevilla, con miles de obreros, en condiciones extremas. Ya conté que la primera regulación que se hace, que propone la República, es la limitación de la jornada de los niños de menos de 14 años a máximo de 10 horas. Eso es la regulación primera laboral que se hace. Y de los niños de 8 a 10 años. Ojo. Ese es el mundo de la revolución. 1902 es la primera huelga general en Cataluña, es una huelga tremenda, y los sindicatos obreros se inclinan a las ideas de Bakunin y Kropotkin en Cataluña y de Marx y Lafargue en Madrid. Se crean los partidos socialistas, el anarquismo toma forma organizada. No hay que olvidar que en toda esa tradición, a principios, en esa primera mitad del siglo XIX, hay un hombre que en España marca, en Francia, en Italia y en toda Europa, en Alemania, en todas partes, marca una huella fortísima, que es Proudhon. Proudhon es un pensador francés que plantea que todo lo que se ha hecho es una barbaridad porque sigue habiendo explotación, miseria, dolor, humillación y que hay que crear sociedades socialistas. Es el primero que plantea el socialismo, el comunismo y lo lleva adelante con unas ideas radicales. Allá por los años románticos, los años 40, 50 del siglo XIX, todos esos revolucionarios de todas partes leen a Proudhon y leen esa frase que escribió: Dios es el mal. Eso es un impacto para un joven romántico. Dios es el mal, es un trayazo. Recuerda las cosas que luego escribió Dostoyevsky. ¿Era francés? Sí, era francés, sí. Sí. Era francés, pero era internacionalista de principio. En España se le leyó mucho y se le tradujo pronto. Pero Dios es el mal es un trayazo para un joven romántico. Pero deja una huella profunda. Efectivamente, en el ámbito revolucionario, la religión pasa a ser una barrera fuerte que hay que derribar. Y eso se lleva a lo largo de todo el siglo. Cuando en 1902 empiezan las huelgas revolucionarias en España, en Cataluña, luego en Madrid, en toda España, en Valencia, en Zaragoza, en Sevilla, todo eso, ese mundo está ya presente. El mundo obrero se ha vuelto no ya laico, se ha vuelto contrario al cristianismo y a la religión católica, incluidas las mujeres, que es lo fundamental. Las mujeres de los obreros de Barcelona no van a misa, no van de ninguna manera. Las mujeres de los obreros de Valencia, de Zaragoza, no tragan con los curas, ni con los militares, ni con los patronos, ni los hombres. Y ahí sí llega la revolución al año 9, la segunda huelga general revolucionaria, luego ya la sucesión de huelgas 22, etcétera, que van provocando un ambiente cada vez más cercano a un mundo que ya no es cristiano. No es que no sea cristiano como, digamos que el sustento profundo del cristianismo sigue presente en toda la sociedad, incluidos los revolucionarios más radicales, pero no la estructura formal del poder de la religión, no la iglesia, no las iglesias, no los curas. El sustento profundo cristiano lo encontramos en el socialismo, en el anarquismo, en todas partes, aunque acaba siendo una cosa muy diferenciada. Afortunadamente, los pensadores anarquistas y socialistas critican duramente el pensamiento religioso. De tal manera que cuando llega ya los primeros años 20 del siglo XX, pues la sociedad ya no es la que era antaño. El carlismo sobrevive, el mundo liberal ha adquirido una visión moderna. En eso tiene mucho que ver la labor de
aquel grupo que ya hemos citado otras veces, Giner de los Ríos, Azcárate, todo ese grupo de gente que se llamaron luego institucionistas por la institución libre de enseñanza, tiene mucho que ver en no tragar con la Iglesia, ser liberales, ser de derecha, pero no ser reaccionarios, ser avanzados, estar viendo una Europa, o sea, es lo que luego ya explicarían Ortega y otros. Europa es la solución, una visión diferente, no ya laica, sino aparcar todo aquel mundo viejo. Y eso hace una sociedad que ya no es clerical. La sociedad de Madrid, de Barcelona, de Valencia, ya no tiene el sustento social, ya el mundo clerical queda reducido a su espacio, al que había exigido Pío IX con el Sílabus, al que había exigido todos aquellos, Monestillo, Sancha, todos aquellos cardenales primados. Queda reducido a ese sector y el resto no lo es. Tiene mucho que ver que el republicanismo es anticlerical desde que nace. La república se considera, porque la Iglesia considera que la Iglesia está unida a la monarquía de forma indisoluble. Y la consecuencia es que el republicanismo está en contra de la Iglesia. Es la consecuencia única posible. Y el republicanismo es de un anticlerical duro. Duro quiere decir que es incluso agresivo. Hay que decir que de todas maneras, en general, a pesar de lo que ha sido luego la mitología, eso de quemar conventos, voy a explicar simplemente la quema de conventos de Madrid del mes de mayo del 31. Pues efectivamente se quemaron 8 conventos, creo. Pero se hacía de la siguiente forma: era un grupo de gente exaltados que iban al convento y entraban y decían: a ver, vístanse de paisano y salgan, que vamos a quemarles el convento. Literal, no lo digo en broma, hacían así: salgan, que vamos a quemarles el convento. ¿Cómo no? Sí, sí, por favor, tomen ropas seglares que tendrán por ahí, pónganselas, aléjense, por favor. Luego les quemaban el convento, iba el público de Madrid iba a verlo, simplemente, no iba a participar en un saqueo, no, iba a ver cómo se quemaba el convento de los jesuitas o de lo que sea. Pero se había sacado previamente a las monjas o a los frailes, se les había invitado a salir fuera, se les había sacado. Hombre, hubo alguna barbaridad. El incendio del convento de los jesuitas se llevó por delante una biblioteca excepcional en España, claro. Pero bueno, son gajes de la revolución. Sí. Pero quiere decir que cuando se ha hecho tanto la quema de conventos, tal y cual, bueno, no era una salvajada, era simplemente el manifestar la liquidación del viejo mundo de la Iglesia Católica. Y además, generalmente, no se mataba a ningún fraile, se les sacaba de fuera y se les echaba y luego se quemaba el convento. Y no era más. Y eso pasó varias veces en el siglo XIX y 2 en el siglo XX. Y no pasaba nada. No pasaba nada, quiere decir que la Iglesia ponía el grito, nunca mejor dicho, en el cielo, pero el cielo no le escuchaba, porque la sociedad ya iba por otro lado. De tal manera que entonces aparecieron en España los primados duros. En los años 20 ya la situación es revolucionaria, como es sabido en España. El ejército se ha metido en una nueva guerra en Marruecos que causa el siguiente efecto. La guerra de Marruecos causó que no hubiera ningún pueblo de España que no tuviese mozos enterrados. Causó ese hecho, O sea, los 8.000 o 9.000 pueblos de España, todos tenían sus mozos enterrados, cuando habían podido recuperarlos, porque los 10.000 esos no se pudieron recuperar generalmente. Pero eso era la guerra de Marruecos para que los militares pudieran ascender y ganar dinero. Diré una cosa que puedo contarla como un hecho personal de mi casa. Mi familia materna era ceutí, no eran militares, pero eran ceutíes, eran paisanos, eran profesionales. Y mi abuela, me acuerdo que contaba que durante la guerra de África, el fulano, que era cuñado suyo, sabía, lo sabía, era el director del hospital de Tetuán, y donde se morían los heridos tirados en el suelo, sin ni siquiera vendas, ni alcohol, ni nada, y le vendió la plaza a otro militar por 1.000.000 de pesetas en la época, y se fue a vivir a París el resto de su vida. Sí. Eso era el ambiente de la guerra de Marruecos.
Cuando acaba la guerra de Marruecos, o cuando acaba, no, en el año 20 y tanto, 23, cuando le piden al general Picasso, un general honrado, tío del pintor, por cierto, que elabora un informe de por qué se ha perdido, se está perdiendo, se ha perdido. Y elabora un informe aplastante, no sé si mucha gente lo leído, yo lo leí de hace muchos años, pero lo leí, había un ejemplar en la biblioteca en Madrid del Ministerio de Trabajo, lo leí, era muy interesante, decía muchas cosas, pero la principal que decía es: nuestros oficiales de intendencia se dedican a venderle las armas de contrabando al enemigo, y así es imposible ganar una guerra. Claro. Eso decía el informe de Picasso, ¿eh? Nuestros oficiales les venden las armas al enemigo para hacerse ricos, y así no se ganan las guerras, se pierden. Y bueno, ese era el ambiente de los años 20, y en el cual ya por todos es sabido que un general, hombre bastante mediocre, bastante mediocre, Primo de Rivera, no era una lumbrera, no era Mussolini, como que hubiese querido Alfonso XIII, que hubiera sido un Mussolini, que Mussolini era inteligente y era muy bruto en eso de la virilidad y tal, y esas tonterías que se le ocurrían, pero no dejaba de saber lo que decía y hacer las cosas con un programa que funcionaba además, ¿eh? Lamentablemente el programa de Mussolini, si no hubiera intervenido Hitler, hubiera llegado hasta la semana pasada, por lo menos, ¿eh? Hasta que la señora Meloni tomase el poder. Sí, sí, pero era un programa estable. Pues en ese ambiente surgen los dos últimos que nos interesan. El primero es el cardenal Segura. Llegado a ese punto en esa sociedad en los años 20, en que la sociedad ya es radicalmente una sociedad civil y republicana y revolucionaria, ocurre que hay un cardenal Segura que entonces ya llega al extremo. No es que concilie y llegue a acuerdos con los carlistas, es carlista. Segura es un cardenal radicalmente carlista, amigo de Falconde, amigo de toda la dirección carlista, y es un energúmeno. Proclamada la República, los carabineros cogen a un cura en Navarra, o en Guipúzcoa, no me acuerdo bien, que llevaba una carta que tenía que entregar a otros curas párrocos. En ella, carta del cardenal Segura, daba órdenes a todos los párrocos de España para que vendiesen todos los bienes artísticos de la Iglesia y se gasten el dinero fuera de España. Bueno, sí, esa fue la orden. Se le cogieron a este cura las órdenes, se vieron que estaba en toda España, a Segura se le expulsó de España y se cortó con ello, pero eso llevó a que en la República se discutiese con mucha energía la situación de la Iglesia. Como es sabido, el artículo 20 y tantos de la Constitución declara que el país es no aconfesional, sino estrictamente laico, que ninguna confesión religiosa no es más que una sociedad privada, y la Iglesia Católica una más, y que además se expulsa a los jesuitas, que eran los más poderosos ya en ese momento, y se prohíbe a las órdenes, insisto, a las órdenes, no al clero secular, a las órdenes, ni el comercio, ni la industria, ni la educación. Y expulsado de España el cardenal Segura, pues el Vaticano nombra rápidamente a otro igual que él, Gomá, primado de España, y pasa en el año 37, yo creo que Segura puede volver a Sevilla, donde es arzobispo de Sevilla, donde dirige las ejecuciones, vamos a decirlo claramente, dirige las ejecuciones, y al final, acabada la guerra, pues vuelve a ser un hombre honorable, pero como era un dogmático estricto, fanático, se pelea con la Falange y con Franco. La Falange es un partido que no es clerical, y además es republicano, pero republicano fascista, pero no es clerical, al revés, no tiene simpatía con el clero. Y él se declara enemigo de la Falange, un caos, y al final se enfrenta a Franco y se muere. Y ahí acaba esta conferencia. Bien, no quiero extenderme más porque ha sido una hora y ya está. Bueno. ¿Preguntas? A ver. Sí. Ampliar un poquito el concordato
¿Y el Estado, si está vigente, si se revisa? No, el concordato es un acuerdo de Estado que se establece en el 51, en el periodo en que gobierna un gobierno muy reaccionario, Narváez, y lo que ocurre es que una cláusula final del concordato dice que es parte de la Constitución española. ¿Parte de qué? Que es parte de la Constitución española. Que el concordato se añade a la Constitución española. De tal manera, sí, aquella que había, bueno, era la del 45, pero luego hubiera sido la del 56 sin llegarse a aprobarse, no se aprobó. Y luego, claro, cuando llega la del 69, lo elimina, obviamente. Y no digamos la República, que se declara laica y totalmente separada de la Iglesia. El concordato luego volvió a vivir con la del 76, con la restauración borbónica, y se mantuvo muy parecido, se mantuvo durante la dictadura, y al final se cambió por una serie de acuerdos que no anulan el concordato, sino que lo modifican. Y es el que tenemos actualmente. Los dos gobiernos los socialistas, quito el actual, que ha habido antes del actual, lo han mantenido con todo entusiasmo, y ahí está. Pero no se renova, no se actualiza. Se convirtió en tres o cuatro acuerdos que no anulan la esencia del concordato, sino que son acuerdos puntuales que mantienen lo mismo. Lo han hecho light. Sí, lo han hecho asimilable o sea, tragable en este país. Pero es el concordato, ahora no se llama así, se llama acuerdos con la Santa Sede, pero es lo mismo, no hay, sí, es lo mismo, solo que no son exactamente, hombre, en el concordato antiguo había un acuerdo para nombrar obispos, por ejemplo. Ahora ya eso no funciona, claro. O sea, los obispos los nombraba el Papa con una tríada que proponía el rey. El rey le decía, me nombras uno de estos tres. Y el Papa decía, pues este. Pero lo proponía el rey. Y cosas así. Eso ya, ahora el señor Sánchez no puede proponer obispos. Yo te lo preguntaba porque del escándalo que hubo hace unos años de las inscripciones de propiedades y todo eso, y cómo pudimos llegar a eso, ¿vale? Porque nunca hemos salido. Exacto, muy bien. Es lo mismo. Tenemos más de lo mismo. Ya veremos. Con la Tercera República, supongo que volveremos a tener un Estado laico. ¿No? Lo digo. Hombre, no, algunos querrán, como pasó en la Segunda, que la República sea a la francesa. Ligera, light, burguesa, moderna, pero burguesa. Y supongo que la Tercera República será nuevamente, como la Primera y la Segunda, una república laica, cívica, avanzada de ideas, más allá de lo liberal. Ten en cuenta que la Segunda República era liberal, entendiendo que el liberalismo de la época socialmente era muy avanzado. El liberalismo de Azaña decía que la revolución es una partera de la historia. Eso decía Azaña, cosas así, y que era necesaria. Pero eran liberales, no eran dogmáticos comunistas ni anarquistas, eran liberales. Como era un socialista liberal. No se diferenciaba mucho de las ideas de Azaña, pero se entendían bien porque sabían hablar el mismo lenguaje. Claro, como todos. He dicho ya varias veces, en la Segunda República la sociedad entera era republicana, de derechas o de izquierdas, pero republicana, toda. Toda la sociedad española en los años 31 a 39 salvando la parte que ocuparon los generales alzados, era republicana, de izquierdas o de derechas, pero republicana. Y toda era laica. Azaña dice, cuando se aprueba el artículo 29 de la Constitución, el que declara la laicidad del Estado, declara, España ha dejado de ser católica. Y los ultras se le echaron encima, y todavía siguen diciéndolo. No quería insultar a nadie, quería decir que se aprueba eso porque España había dejado ya de ser católica. Que el hecho es que España no era católica. Eso es lo que dice Azaña. Luego le dijeron, no, eres el enemigo, quería cargarse tal, masón. Hombre, masón, Azaña, pobre, según se dice, Azaña de joven, un día le invitaron y se inició en una logia, le pareció un espectáculo chocante y sin interés y no volvió nunca más. Así que masón no. Pero el régimen del dictador, ¿por qué tenía esa relación contra los masones?
Porque yo tengo entendido que porque él No. ha podido ser... No, yo no creo que él nunca hubiera querido ser masón. No, su hermano sí, era su hermano sí, pero él no entra en su cabeza un tipo como... Primero, en mi opinión, Franco no tenía ninguna personalidad. Su señora tenía un control muy estricto de su marido. Y su señora, lo de la masonería sí que no lo podía ni ver, pero porque era una ultra. De Franco, pues sus compañeros la mitad eran masones. Oye, Cabanillas, el que era el general principal del golpe, era masón. Mola había estado por esos ámbitos, etcétera. Que a Franco lo de masonería... Ahora, una vez que tomó la posición de poder en el año 37, la Iglesia le dijo, esto va por este lado. Los masones fusilados, fusilados. Se acabó. Era la Iglesia la que lo dijo. No, yo creo que a Franco eso le era ajeno. Franco era ¿cómo se llama? Camarero del rey, un cargo honorífico del rey de proximidad. Y bueno, pues no, eso no era importante. Era importante para la Iglesia. La eliminación de la masonería para la Iglesia era esencial para acabar con el libre pensamiento. ¿Qué es lo que representa la masonería? El libre pensamiento, simplemente, las libertades cívicas. Y eso era fundamental. Voy a leer una frase de Monestillo. Cuando era... ¿No va a haber forma de que nos quitemos esa lacra de encima? Sí, pero hay que hacerlo. Hay que votar. Hay que hacerlo. No, y mucho más que votar. Y más cosas. Bueno, pues vamos hacia la Tercera República, pero de momento voy a leer algo que escribe en el año 82 Monestillo, siendo obispo de Valencia. No, era ya cardenal. Escribe un texto que dice: condenamos el liberalismo, que es la gran herejía ya condenada por la Iglesia. Condenamos el liberalismo en todas sus formas, en todos sus matices. Condenamos el liberalismo filosófico, el liberalismo político, el liberalismo pedagógico, el liberalismo autoritario y cesarista. Condenamos todos los liberalismos, y en particular el liberalismo que hoy se manifiesta entre nosotros en la forma de laicismo, y cuyo mal espíritu revelan síntomas de insubordinación que nos dan mucho en qué pensar. Eso escribe el cardenal Primado. Bueno, y son los intelectuales moderados, ¿eh? Quiero recordar eso. Bueno, pues, ¿alguna cuestión más? Sí, por favor. Ahí hay una pregunta más. Este francés que has nombrado antes, ¿cómo se llamaba? El primero es René de Chateaubriand. ¿El siglo XX? ¿A quién nombrado? No, ese era el cardenal Danielou, el que murió en el prostíbulo, el cardenal Danielou. He citado dos. El original, que es René de Chateaubriand, que es el que de los mártires del cristianismo, René y Atalá, todo eso, a principios del siglo. Pero luego es Lamartine, que es el que crea el romanticismo, el cristianismo romántico, que es profundamente sentimental y que él en sus trabajos, sobre todo en ese viaje a Oriente, es que te convence. O sea, es que es un sentimental. Hombre, detrás de él van los Donoso Cortés, que son ya de otra categoría, ¿eh? ¿Te referías a él o al primer filósofo? A Lamartine. Filósofo que más próximo al siglo XX. Sí, el más aproximado, que introduce el inicio obrero, socialista. No, es el cardenal. ¿He citado? Has dicho Proudhon. Proudhon es de la primera mitad del siglo. Proudhon con H, Proudhon DH, acabado en M, es de la primera mitad del siglo, ¿eh? Llega hasta los años de la Revolución, pero es de la primera mitad. Sí. De la primera mitad del siglo. Del siglo XIX, y llega hasta los años 60 con un pensamiento vivo hasta los años 70, sí. Bien, muy bien. Se finí. ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. A todos.